Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de En Trending, este programa que realizamos con mucho compromiso y dedicación para llevar hasta su pantalla todos esos temas que están marcando tendencia en la sociedad. Y por supuesto, Beto, que esta vez no va a ser la excepción, porque vamos a hablar de un tema que ha llamado mucho la atención en las últimas semanas, y esto a partir del estreno de la serie The Last of Us, que ha llevado pues a hacernos incluso algunas preguntas sobre qué son los hongos y cuál es su importancia en la naturaleza. Pero por supuesto, antes que nada, te saludo con mucho gusto. Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, Viri, con mucho gusto de estar nuevamente aquí contigo en Trending, saludando por supuesto a toda la audiencia que ya se conecta. Bien lo mencionas, pues vamos a hablar, tomar el pretexto de esta serie que está cada domingo generando muchas reacciones, particularmente esta última semana, y ahora pues vamos a enfocarnos en este tema de los hongos. Y todos, como somos parte de este ecosistema terrestre, todos los seres vivos estamos divididos en 5 reinos de acuerdo al proceso evolutivo biológicamente hablando. Bueno, nosotros somos del reino animal, pero los hongos son los que toman parte del reino fungi. Y entonces hoy vamos a hablar, Viri, no solo de este hongo que potencialmente podría ser como una enfermedad, sino obviamente, pues como lo sabemos, desde que son parte de nuestra dieta hasta otras funciones que tienen los hongos en los ecosistemas. Así es, Beto, y pues justamente para empezar a familiarizarnos con esto, vamos a ver en el siguiente minuto pues qué son los hongos y cómo es que están presentes en nuestra vida diaria. Todo esto, por supuesto, de la mano de Gerardo, que nos presenta toda esta información resumida en 60 segundos. Vamos a verlo. Los hay de muchos tipos y en todos lados, en un plato, entre las plantas, incluso pueden estar en tus pies. Recordarás que en tus clases de biología los conociste como el reino fungi. Los hongos son un grupo de organismos vivos que cumplen funciones como la reproducción y nutrición, pero no son animales ni vegetales. Existe una gran cantidad de hongos con características diferentes. Algunos son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Existen otros que podemos distinguir sin dificultad alguna. Algunos de estos incluso los usamos para alimentarnos, como es el caso de los champiñones Huihuitlacoche. Pero debes tener cuidado, no todos los hongos se pueden comer. Algunos contienen sustancias psicoactivas o toxinas letales que pueden llevarte a sufrir desde un efecto alucinógeno hasta la misma muerte. Por eso es importante conocer las características de estos organismos y saber diferenciarlos, pues confundirlos puede llevarte a comprometer tu salud seriamente. Aunque hemos convivido con ellos desde hace mucho tiempo, quizá muchos de nosotros todavía no somos muy conscientes de la importancia de los hongos en el entorno y en la naturaleza. Pero Beto, no sé si sabías, este gran grupo de organismos pues cumple diversas funciones que son muy importantes para el medio ambiente. Una de ellas precisamente es equilibrar algunos de los ecosistemas. Pues la verdad es que en la realización de este programa, Viri, todos aprendimos mucho sobre esos roles que tienen los hongos, y ya lo mencionábamos, ¿no? Como desde que son comestibles, y muchos conocemos los champiñones, pero pues también son parte fundamental de algunas enfermedades, y no solo para nuestra especie, para el ser humano, sino para muchísimas más. Es por eso que Renata, en la primera parte del reportaje, nos va a presentar cuál es el papel de los hongos y sobre todo de todo este reino en nuestro ecosistema, así que vamos a verlo. De color café, en formas extravagantes o en grandes comunidades, los hongos son esenciales para el cuidado y preservación de la vida como la conocemos, ya que además de ser vitales para la reproducción de los ecosistemas, históricamente se han utilizado para múltiples tareas de nuestra vida diaria, sin las cuales el desarrollo de la humanidad no habría sido posible. Los hongos pertenecen al reino fungi y su clasificación se encuentra muy aparte de las plantas o insectos debido a las características particulares de nutrición, reproducción y organización que tienen estos organismos, mismas que los hacen muy difíciles de contabilizar debido a su extensa diversidad. No sabemos con exactitud cuántas especies hay en el planeta de hongos, pero se han hecho muchos cálculos con respecto a esto, y se ha llegado a la conclusión de que más o menos hay entre 4,5 y 5 millones de especies, de las cuales la mayor parte no están descritas. Entre las múltiples actividades que realizan los hongos, la más importante ocurre cuando se encargan de iniciar el ciclo de descomposición de la materia orgánica, una de las actividades sin la cual la vida en la naturaleza no sería posible. En general, los hongos necesitan absorber sus nutrientes, y para absorber sus nutrientes liberan enzimas al medio. Entonces con eso descomponen la materia orgánica. Esos hongos que descomponen la materia orgánica les llamamos hongos saprobios.
Entonces, digamos, todas las ramas, las hojas, los troncos, los cadáveres de animales son descompuestos en los ecosistemas terrestres primordialmente por hongos. Si no fuera por los hongos, nuestros ecosistemas estarían llenos de basura sin descomponer, basura orgánica sin descomponer. Además, también contribuyen a la distribución de nutrientes y regulan las poblaciones de plantas, animales e insectos, entre otras actividades. Muchos nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, se encuentran atrapados en la materia orgánica y son escasos en el suelo. Entonces, los hongos, al descomponer esa materia orgánica, hacen que esos nutrientes que estaban atrapados vuelvan a estar disponibles para el resto de los seres vivos. Entonces, descomponen la materia orgánica y reciclan los nutrientes. Desde los bosques, cultivos, hasta el oxígeno que respiramos no serían posibles sin el trabajo en conjunto que realizan los hongos y las plantas. Prácticamente de casi todas las plantas terrestres, algo así como el 80% de las plantas terrestres tienen micorrizas, o sea, hongos en sus raíces, que les dan nutrientes. Estos hongos buscan los nutrientes como el fósforo y el nitrógeno en el suelo, se los dan a las plantas y las plantas a cambio les dan azúcares. Y el crecimiento de la mayoría de las plantas terrestres también en buena medida está determinado por los hongos. Y como lo comentamos al inicio del programa, el interés por los hongos y su relación con nosotros creció a partir de la serie The Last of Us, porque pues en ella se propone, Beto, la propagación del Cordyceps, pero en los humanos, ¿no? Haciendo que pues este es un hongo que hace que precisamente los infectados pierdan el control de sí mismos, convirtiéndose en lo que pues nosotros podríamos decir una especie de zombies. Y la verdad, si bien pues la serie tiene mucho de ficción, hay que decir que este hongo realmente sí existe en la naturaleza, ¿cierto? Sí existe, y además, Viri, amigos, tiene efecto muy parecido al de la serie en otra especie de insectos. Entonces, parte de este manejo de la información, obviamente, como lo mencionas, ficción y para propósitos de un videojuego y de una serie, pero sí cercano un tanto a la realidad, ha sido parte del éxito de por qué ha generado tanto conversación en las redes. Así es, Beto, y justamente ahorita que pues a nosotros ya nos tocó la pandemia de COVID, la verdad creo que todos estamos más interesados en conocer más sobre estos microorganismos. Pero para conocer a mayor detalle sobre el hongo Cordyceps, vamos a ver la siguiente nota que Frida nos presenta. Hongo Cordyceps, ¿lo conoces? Mientras que algunas personas nunca han escuchado sobre él, para los fans de la nueva serie The Last of Us, se ha convertido en todo un referente. En la ficción mencionada, este hongo ha mutado a causa del calentamiento global y provocado una infección en todo el mundo que transforma a los seres humanos en una especie de zombies asesinos. Afortunadamente, la realidad es muy lejana a este argumento apocalíptico. El Cordyceps es un hongo real capaz de parasitar insectos. Existen unas 400 especies en todo el planeta, principalmente en zonas tropicales de Asia y América. Lejos de que este hongo pueda infectar el cuerpo humano, como lo plantea The Last of Us, estudios científicos han demostrado que se trata de parásitos que producen enzimas que degradan la pared del exoesqueleto para colonizarlos, es decir, infectarlos con el mismo Cordyceps, lo que altera su sistema nervioso y hace que los insectos pierdan la voluntad sobre sí mismos. El caso más común de este tipo de infección se ha visto en las llamadas hormigas zombies, que cuando una de ellas se infecta por el hongo Cordyceps, el parásito entra en su cuerpo y llega hasta su cerebro para controlarla mentalmente y hacer que abandone su nido, trepe a un árbol cercano e infecte a las demás. Por otro lado, este hongo se utiliza en la medicina tradicional china y se considera rico en biomoléculas activas naturales, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, lo que convierte al Cordyceps en un cóctel energizante al que se le atribuyen propiedades terapéuticas, además de considerarse vigorizante sexual y potenciador reproductivo, lo que ha atrapado el interés científico. Es momento de ir a una pausa, pero no te despegues porque nosotros regresamos con nuestra entrevista donde vamos a conocer cuáles son esas infecciones que a los seres humanos nos afectan, sobre todo los hongos, obviamente. Seguimos aquí con más información en Trending.
Ya estamos de vuelta en Trending, en este programa dedicado a los hongos, y como vimos, pues hay una gran cantidad de hongos en el planeta y muchos de ellos están asociados a enfermedades humanas. Por esta razón, Beto, pues la misma Organización Mundial de la Salud ha publicado un listado de aquellos que son prioritarios en investigación, pues ponen en peligro la salud de las personas y por eso se les tiene que tener especial atención. Por ello, y para hablar más acerca de las infecciones fúngicas, hoy nos acompaña la doctora Edith Sánchez Paredes. Ella es investigadora del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, a quien le damos la bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Doctora, pues para empezar, antes de entrar a cuáles son algunas de esas infecciones fúngicas más importantes, primero quisiéramos preguntarle si hay algunas diferencias en comparación, por ejemplo, con enfermedades de virus o de bacterias, si hay algunas particularidades en cuanto se trata de los hongos. Bueno, claro que hay diferencias porque estamos hablando de organismos que son diferentes. Claro. En el caso de los virus, necesitan forzosamente una célula para poder replicarse. Ellos no pueden estar en el medio ambiente tanto tiempo porque necesitan esta maquinaria de nuestras células para poder replicarse, hacerse más y poder infectarnos. En el caso de las bacterias, bueno, pues sus metabolitos o algunas de las moléculas que tienen son las que nos van a estar haciendo daño y también ahí depende mucho del mecanismo de infección. En el caso de tanto de los virus como de las bacterias, pueden ser adquiridos a través de las gotículas de la saliva, de algunos fluidos, en el caso, por ejemplo, del VIH, en las relaciones sexuales, etcétera, o incluso pueden ser transmitidos por algunos vectores, mosquitos, algunos otros animales o el agua contaminada. En el caso de los hongos, bueno, pues ya son organismos, como ya lo han presentado en las cápsulas, que son eucariontes, son organismos, digamos, un poco más complicados y además están en todos lados. Entonces, el mecanismo de infección va a ser diferente. Hay hongos que pueden causar enfermedad a través de alguna herida con material contaminado con estos tipos de hongos. Hay otros hongos que son parte de nuestra microbiota o como antes se llamaba, nuestra flora, y que están en las mucosas gastrointestinal, oral, en el caso de las mujeres en la vagina. ¿Qué es lo que los hace patógenos? Bueno, pues que nuestro sistema inmunológico no sea adecuado, no esté funcionando de manera adecuada y entonces estos organismos se pueden convertir en patógenos. ¿Cuál sería la diferencia? Pues el tratamiento. Claro. ¿No? En el caso de las vacunas, pues, de los virus, perdón, pues se necesitan generalmente las vacunas, para las bacterias, los antimicrobianos, y para los hongos, pues medicamentos que vayan contra algunas de estas moléculas que tienen los componentes de la membrana o de la pared, que son los antifúngicos. De acuerdo, doctora. Queríamos preguntarle también, a partir de esta mención que ya hacíamos, que hace la Organización Mundial de la Salud para atender a ciertos hongos, pues qué tan prioritario es precisamente la parte de investigación. Pues es muy importante y qué bueno que por fin la Organización Mundial de la Salud voltea a ver a los hongos. Si bien es cierto que pues la prevalencia de las infecciones fúngicas, de las micosis, no es tan alta como en el caso de los virus o de las bacterias, la mortalidad que se presenta en este tipo de enfermedades es muy alta. Y uno de los problemas al que nos estamos enfrentando es la presencia de la generación de las resistencias a los antifúngicos. Entonces, esta lista que hace la ONU está principalmente en función de esa resistencia que estamos viendo en algunos hongos en específico. Principalmente en algunas levaduras como Candida auris y Candida glabrata y en Cryptococcus neoformans y en un hongo filamentoso que es Aspergillus fumigatus. Entonces, desafortunadamente, la investigación en estos organismos pues no es tanta como quisiéramos o como se ha desarrollado en el caso de las bacterias o de los virus, puesto que además no conocemos en realidad el número de casos que producen y por lo tanto pueden estar subestimados.
De acuerdo. Doctora, rápidamente, no sé si nos podría decir, todavía tenemos un poco de tiempo, pero ¿cuáles son algunas de esas infecciones fúngicas más comunes para nosotros los seres humanos? Pues las más comunes son a nivel de las uñas, la onicomicosis. En el caso de las mujeres, las candidosis vulvovaginales, pero también se presentan enfermedades más graves que se consideran como nosocomiales o que se desarrollan en los hospitales, como la aspergilosis pulmonar invasiva o las candidemias, las candidosis invasivas. Esas serían como las más frecuentes. A las que se les debe poner mayor atención. Doctora, vamos a terminar esta entrevista, pero por supuesto que no podemos dejar pasar de preguntarle, pues ahora con la serie precisamente de The Last of Us y este hongo Cordyceps, pues se nos ha hecho mucho la pregunta acerca de si también pudiera darse una pandemia como la que acabamos de vivir por COVID-19, pero a partir de un hongo. ¿Esto es posible, doctora? Bueno, sí, hay que encender los focos de alarma, sobre todo en algunos de estos hongos que les mencionaba que tienen o que se ha presentado la multiresistencia. Entre esos está Candida auris, que es creo que el que preocupa más, porque además el mecanismo de infección puede ser de persona a persona o a través de fomites, es decir, de material contaminado, y se pueden dar estos brotes epidémicos. Ya durante el COVID se presentó los brotes epidémicos del hongo negro, pero aquí lo más importante es que las personas que desarrollen las enfermedades tengan un sistema inmunológico deficiente. Entonces, eso es primordial para que se dé una infección por hongos. Entonces, creo que es un poco catastrófico lo de la serie. No tendríamos una pandemia como en el caso del COVID, pero sí hay que poner atención en estos hongos que están causando problemas con las multiresistencias. Doctora, nosotros llegamos al final de esta entrevista. Creo que pues usted ya lo mencionó, ¿no? Es muy importante que las instituciones y pues nosotros, los seres humanos, voltemos a ver la importancia de estas enfermedades fúngicas, pues para prevenirlas, para tratarlas y para seguir generando esta información respecto a este caso particular. Le agradecemos mucho su tiempo y sus conceptos por estar aquí con nosotros en Trending. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y la invitamos a que se quede con nosotros para que nos acompañe a ver la segunda parte del reportaje, en donde Renata nos cuenta sobre otros usos que también se les da a los hongos, pero en la industria farmacéutica e incluso gastronómica. Además nos cuenta pues qué se está haciendo en México para producirlos y preservarlos. Vamos a ver la información. Históricamente, los hongos han sido importantes para el desarrollo de áreas como la gastronomía, medicina y en diversos procesos industriales. Hay muchas especies de hongos microscópicos que han sido utilizados desde épocas muy antiguas, por ejemplo, para la elaboración del pan, para la elaboración del vino, de las cervezas, para la obtención también de algunos quesos, como el camembert y el roquefort. También se obtienen algunos fármacos, por ejemplo, como la ergotamina, que se utiliza para dolores de cabeza, para la migraña, para controlarla. Hay muchos hongos también que producen vitaminas, principalmente del complejo B. Entonces, prácticamente, pues hay una utilidad a nivel industrial muy, muy grande a partir de ellos. Las posibilidades que ofrece la diversidad fúngica son tan amplias que cada vez toma mayor relevancia la producción de hongos debido al alto nivel nutricional que ofrecen. Muchos de los hongos, sobre todo los hongos grandes, los hongos macroscópicos, pues se utilizan muchos de ellos como alimento, muchos de ellos ya se cultivan a nivel industrial, como los champiñones y las setas. Y bueno, esto es un aspecto interesante porque este tipo de hongos pues tienen una gran cantidad de proteínas en su composición y pues en un momento dicen que puede llegar a ser el alimento del futuro, ¿no? Porque se pueden ya cultivar y tienen una gran cantidad de proteínas que son de fácil digestión. A pesar de las importantes tareas que desarrollan los hongos, en México no se considera necesario el desarrollo de proyectos para su cuidado y preservación, ya que si bien estos no se ven directamente afectados por el cambio climático como el reino de las plantas o animales, el riesgo de extinción puede estar en su estrecha relación con los ecosistemas, de quienes dependen como consecuencia de la pérdida de biodiversidad ante el paulatino aumento de la temperatura. En este momento, en la UNAM acaba de iniciar un proyecto de investigación muy interesante que se llama Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México. Y ese proyecto busca conocer la biodiversidad de nuestros suelos, es decir, las bacterias, los animales y los hongos que hay en los suelos de nuestro país,
conocer las funciones que brindan al suelo y conocer cómo se puede aprovechar esa biodiversidad del suelo para tener ecosistemas productivos sin la necesidad de tantos fertilizantes. La penicilina, el antibiótico más efectivo del mundo para el tratamiento de enfermedades respiratorias o infecciosas, no habría existido de no ser por el hongo Penicillium. De ahí la importancia de informarnos e involucrarnos en el cuidado y preservación de la diversidad fúngica. Y otro de los usos de los hongos de los cuales no hemos hablado, pero lo haremos en la siguiente cápsula, Viri, pues bueno, viene su función en el nombre, ¿no? Los hongos alucinógenos, que evidentemente con un uso lúdico, un uso de consumo personal, pues bueno, lo que buscan es cambiar durante un rato nuestra percepción de la realidad. Así es, Beto, pero hay que decir que los científicos no los catalogan como una droga, muy por el contrario, han sido utilizados pues para el tratamiento también de algunas infecciones o padecimientos, sobre todo padecimientos mentales, y pues se está tratando también de investigar para poder utilizarlo en otras enfermedades. Y justamente sobre esos detalles de los hongos alucinógenos y de las investigaciones que se están realizando en nuestra universidad, por supuesto, Nadia nos presenta el proyecto UNAM de esta semana sobre las investigaciones de hongos alucinógenos. Vamos a verla. Entre los fungi existen especies que al consumirlos pueden llevar al anhelado viaje psicodélico, porque las sustancias que contienen entran en contacto con la serotonina del cerebro, causando diversos efectos. Por ello se les conoce como alucinógenos. Los hongos alucinógenos son hongos macroscópicos cuyo consumo directo, o también llamado mimetismo, genera un efecto en el sistema nervioso, debido a la presencia de toxinas que se conocen como micotoxinas con efectos psicoactivos, como lo es la psilocibina y la psilocina, alterando la percepción de los sentidos. Están distribuidos por todo el mundo. Se tienen registros de al menos 250 especies. En Centroamérica y Sudamérica se concentra la mayor cantidad de estas. En el Herbario Nacional, que pertenece al Instituto de Biología de la UNAM, se estudian los efectos que estos hongos producen en el ser humano. El más representativo y famoso pues es psilocibe. Incluso en México pues el estudio de estos hongos es tan importante que la colección de hongos del Herbario Nacional es llamada la sala psilocibe. Podríamos decir que los efectos incluyen euforia, alucinaciones visuales, cambios en la percepción, distorsión del sentido del tiempo, que esto quiere decir que podemos sentir que el tiempo o va más despacio o va más rápido. Físicamente hablando, o sea, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Pues consumimos la seta y vamos a experimentar dilatación de pupila, cambios en el ritmo cardíaco y en la presión arterial. Y también se reporta en casos en los que la dosis es bastante alta, sinestesia, que esto quiere decir de alguna manera que nuestros sentidos se cambian. Entonces podemos oler las imágenes o escuchar los colores. De acuerdo con los investigadores, la psilocibina no se considera una droga, su rango es muy bajo y por ello no genera una dependencia química. Desde la década de los 70 son empleados en el tratamiento de problemas mentales. Se sabe que una dosis fuerte de hongos alucinógenos puede mejorar la depresión y la ansiedad hasta por 6 meses. Puede ayudar a la mayoría de las personas, pero tampoco es como un paracetamol, ¿no? O sea, que lo vamos a encontrar en todas las farmacias, por lo menos no ahora. El doctor Eduardo Hernández, especialista del Herbario Nacional, señala que el futuro de la investigación de hongos alucinógenos está en la experimentación con grupos grandes de personas para ampliar el conocimiento sobre sus efectos y abrir las posibilidades de generar medicamentos que puedan salir al mercado.
Y pues ahí lo tenemos, como vemos, aún queda mucho por descubrir acerca de los beneficios de los hongos y por supuesto también de todo lo que pueden ofrecer, no solamente para el medio ambiente, sino también para toda la humanidad, Beto. Pero esperamos que este programa pues haya sido lo bastante ilustrativo para acercarnos más a lo que es el reino fungi y pues también a que invitar a que esa curiosidad nunca se pierda, ¿no? Ya sea que venga por una serie como The Last of Us, un libro o una película, nunca dejemos de interesarnos por estos temas y sobre todo pues por los organismos que también habitan nuestro planeta, porque recordemos que no somos los únicos. No somos los únicos, Viri, y además luego perdemos de que sí hay animales, otros tipos de animales, pero los hongos son muy importantes, ya lo vimos toda esta emisión, como son comestibles, como tienen su uso lúdico, como tienen muchas enfermedades, como también nos lo mencionaron en la entrevista. Y con esto nosotros estamos llegando al final de esta emisión de En Trending. Esperamos que haya sido pues de mucho aprendizaje, como lo es siempre para nosotros, y pues los invitamos a que como cada jueves a las 20:30 horas sigan sintonizando En Trending, la repetición los sábados a las 19 horas. Síganos también en el canal de YouTube, sobre todo porque, Viri, pues la serie cada domingo va a seguir siendo un tanto tendencia, entonces esperamos que este programa siga circulando y ustedes sigan nutriéndose de toda esta información. Viri, un gusto, nos vemos la próxima. Igualmente, Beto, nos vemos la próxima. Bye.